Amenazas de un nuevo estallido. Eso es lo que se está dando por parte del Partido Comunista de Chile y a la idea que se ha sumado también figuras del Frente Amplio y de toda la coalición de gobierno bajo Gabriel Boric como consecuencia de sus constantes fracasos en el Congreso al momento de impulsar sus reformas bastante estatistas. En medio de todo eso anunciaron, y todo esto lo vamos a ver porque lo dijeron en televisión en vivo, de que estaban con la idea de que a través de presiones de movilizaciones sociales y en las calles y también de otro tipo de manifestaciones, o sea, violencia, ¿no? Un estallido, iban a buscar que se hicieran sus reformas de una manera u otra porque ese era el verdadero pueblo. Todo eso en medio además de denuncias que vienen desde Chile Vamos, en particular de Evelyn Matei, que lidera actualmente las encuestas, de que la reforma electoral que quiere hacer el gobierno para estas elecciones municipales en unos pocos meses está llevando hacia un fraude electoral. Todo eso lo vemos a continuación. Ya parece ser algo regular ver los constantes fracasos del gobierno de Gabriel Boric, no tanto por, podríamos decir, una oposición dura por parte de la derecha, sino por quiebres internos de su sector y algunos sectores de derecha que muchas veces no les votan sus reformas. Y por lo mismo no ha podido hacer ni su reforma de pensiones, tampoco su reforma tributaria, ninguno de los cambios que son bien negativos que han intentado impulsar, de aumentar sustancialmente los impuestos, el tamaño del Estado, nada de los cambios que han hecho para aumentar el poder del mundo político le han salido bien. Ahora, en muchos casos este sigue aumentando porque hay complicidad de los sectores de oposición hacia esas ideas, pero no lo tan grande o tan profundo como a ellos les gustaría. Y como consecuencia de eso, el senador del Partido Comunista Núñez hizo un discurso, dio un poco unas palabras en televisión en vivo de que ellos querían ahora hacer con presión callejera y con la población en las calles presión para que les aprueben sus reformas. O sea, la gente no apoya nuestras reformas, el Congreso tampoco, vamos a intentar impulsarlo por la fuerza. Y todo esto lo dijo en medio de un debate que estaba habiendo con respecto a estas materias en televisión en vivo. Después de lo que ocurrió en el Senado, ya no hay esa voluntad de acuerdos. Y yo para hacer acuerdos tengo que tener dos partes. ¿Y ahí qué hacen entonces? Y cuando la segunda parte no quiere, bueno, quiere decir que va a haber que hacer una estrategia que incluya muchas más herramientas. De partida el gobierno tiene que ver qué cosas puede hacer por la vía de decretos, que no conlleven proyectos de ley. A veces, cuando uno estudia bien las normas constitucionales, encuentra espacio para hacer cosas por decreto. En segundo lugar, en mi opinión, vamos a tener que privilegiar la presión social y ciudadana en las demandas sociales. Y yo creo que esto es parte de la democracia. A mí no me digan que soy violentista por decir que la gente tiene derecho a manifestar su opinión, no me digan que son violentistas porque hayan campañas de recolección de firmas, porque eso es parte de la democracia. O sea, usted diría que... Y tiene que haber presión ciudadana que le diga hoy día a quienes tienen el poder en el Senado, queremos mejorar las pensiones hoy día. Y para eso hay que redistribuir en forma equitativa. Pregúntale a las personas si quieren que suban los impuestos. Impactante, ¿no? Ahora, si tanto les preocupara la voluntad popular, impulsarían ideas, por ejemplo, como la democracia participativa y que la gente pudiera votar plebiscitos revocatorios para sacar o mantener por voluntad popular al presidente. No quieren, o a cualquier otra autoridad política. O también lo mismo para distintas políticas, ya sea a nivel económico como social y migratorio. Y fíjense que no les gustó la idea de un plebiscito para el tema del estado de excepción. Tampoco quieren poner bajo plebiscito el tema de los impuestos, porque la mayoría de la población no los quiere subir, quiere bajarlos. Tampoco quieren poner bajo plebiscito qué habría que hacer con respecto a la crisis migratoria, porque no les gusta que la población quiera mano dura. Entonces, claro, ese discurso del pueblo es cuando les conviene, porque es pueblo cuando hay cosas que a ellos les gusta, que los están apoyando, y ahí no es verdadero pueblo cuando no es así, ¿no? Entonces van en esa dirección, y lo otro que es preocupante es que están llamando a gobernar por decreto, que no deja de ser curioso, porque en el mismo gobierno, el actual ministro de Justicia y gran parte de las figuras criticaban, cuando ellos no estaban en el poder, la idea de que un presidente pudiera gobernar por decreto, o sea, pasando por encima del Congreso. Que es algo que es bien autoritario y tiene tintes monárquicos, que darle facultades de dictar leyes a dedo al presidente sin pasar por el Congreso. Y claro que el Congreso puede tratar de bajarle los decretos, pero le da una facultad muy poderosa a la presidencia, y eso es porque tenemos un país muy presidencialista. Y hace que alguien que llegue ahí pueda hacer prácticamente lo que quiere si es que tiene un suficiente número de congresistas que le logren bloquear a los sectores que se opongan a la presidencia. Entonces parece ser que los discursos son unos cuando ellos están en el cargo y otros cuando ellos no están en el poder. Curioso, ¿no? Pero no fue algo solo que dijo Núñez con respecto a esta idea, sino que el dirigente, presidente del Partido Comunista, también apoyó esta idea. Su presidente, Lautaro Carmona, dijo:
convocar a la presión ciudadana es una buena idea y no sé cuál es el arrebato cuestionar que la gente se movilice, tratando de presionar, y eso es claramente con violencia, para que se consigan sus fines. Y simultáneamente, el presidente de Revolución Democrática, el mismo partido Giorgio Jackson, el mismo partido lleno de casos de corrupción por el caso Fundaciones, pero que no se ha querido ahondar más porque empezaron a salir casos de fundaciones con la derecha, y como es algo transversal, no se investiga. Bueno, dijo que el mecanismo de la presión ciudadana es lo único que va a permitir que avancemos. Entonces ya se está instalando esta idea de crear una estructura de que, bueno, en el Congreso no nos funciona, en las encuestas muestra que no hay mucho apoyo, también a nivel ciudadano nos está yendo bien, vamos a intentar por las presiones en las calles de hacer cambios, o sea, por la fuerza. Porque esto es básicamente la idea de crear un nuevo estallido. Hagan lo que queremos o empiezan a haber protestas y quemas y desórdenes. Básicamente esa es la idea. Ahora, dudo mucho que puedan hacerlo de la misma manera que lo intentaron hacer en su momento el año 2019, donde tuvieron más apoyo, en parte porque la prensa ya no los está apoyando tan ciegamente como ocurría en ese momento y dudo mucho que les apoyen eso. Simultáneamente ellos están en el poder y por lo mismo no es muy antisistema hacer marchas pro gobierno, entonces muchos de esos sectores que los habían apoyado no lo van a hacer. Y también hay un sector importante de la población que no le gusta el gobierno, cerca del 70%. Entonces, aunque tengan un 30% de la población y hagan movilizaciones, no llega a ese punto. Pero muestra un poco esas tendencias bien autoritarias que tienen de buscar de una manera u otra, porque el fin justifica los medios, obtener sus fines de carácter colectivista. Y esto no es algo que solo lo mencionamos nosotros, esto también se ha visto por parte de los sectores de oposición que salieron de su letargo, su silencio y sus peleas internas para cuestionar este tipo de palabras diciendo, y cito a Matei, que es la que más ha hablado, Kast está medio callado, también no aparece mucho, y dijo Matei que eso de la presión ciudadana es algo que puede llevar a un estallido social y que era peligroso y que era algo que había que criticar. Ahora Matei ha estado apareciendo un poco más y claramente tiene el apoyo importante de gran parte de los grupos mediáticos importantes, como también de la centro derecha y de grupos corporativos. Se le ha intentado levantar bastante la imagen. Es bueno que haga la crítica de esto. Me pasa siempre con Matei, eso sí que no es muy creíble en muchas de sus cosas porque se ha dado volteretas también a lo largo del tiempo que muchos no se acuerdan. El mejor ejemplo es con la crítica que está haciendo ahora, donde está denunciando que habría fraude electoral con la reforma que quiere hacer el gobierno para las elecciones municipales, de hacer la misma elección corrido por 2 días y que eso, como ya lo explicamos en un programa anterior, inevitablemente puede darse abuso y fraude electoral porque tener una elección que empieza en un día y deja las cajas en la noche por ahí y después alguien pudiera meter más votos, eliminar algunos, evidentemente el de hacer eso, que sea continuo, lleva a fraude electoral. Si quieres hacer algún tema porque hay muchos cargos, haz elecciones de distintos cargos en días distintos. O trata de hacerlo una hora antes y una hora después y alarga un poco el tiempo el mismo día. Además piensa en los pobres vocales de mesa que siempre repiten los mismos, que tendrías que hacerlo 2 días seguidos, hacer eso con un trabajo que es prácticamente obligatorio o hay multa. Entonces, no es muy bueno en ningún ámbito y evidentemente lleva fraude electoral. Y Matei también denunció eso. Y está bien que ella lo denuncie, está bien. Pero eso igual es una voltereta, porque ella este mismo tipo de cambio electoral que inevitablemente lleva a que se defraude, lo estaba apoyando hace años. Y ahora se dio una voltereta para bien, pero Matei tiene bastantes de esas volteretas, ¿no? Entonces hay que estar bien atento. Y vamos a ver si es que con esta voltereta que hizo Matei, Chile Vamos y gran parte de la derecha cambian de opinión porque esa reforma que podía llevar a fraude electoral no estaba siendo criticada por muchos, particularmente el diputado Kaiser lo criticó y otras figuras más bien disidentes, pero la mayoría de la derecha se estaba sumando y veamos que como ahora tienen a Matei como la que quieren ungir como presidente, a ver si es que cambian de opinión y no la apoyan, porque sería una reforma nefasta y que el gobierno está muy apurado a hacerla. Ahora, esto por supuesto igual generó la molestia al interior del gobierno, de figuras como Monsalve y del mismo Boric, diciendo que esto era muy grave, que esto es inaceptable, que eso es un comentario irresponsable. Esas típicas palabras bonitas que al final no dicen nada, cuando en realidad no hay la necesidad de hacer esta extensión de días de elección, que además de tener un costo millonario, es peligroso, ¿no? Y además llega a ser un poco sospechoso tanta obsesión de hacer este cambio para las elecciones que además se vienen ahora. ¿Será porque de esa manera pueden intervenirlas más? Uno puede evitar dudar, ¿no? Y el ejemplo que da Monsalve para decir que esto es inaceptable es que el sistema chileno es incuestionable, es ejemplar. Porque claro, en Chile nada funciona mal. Porque por supuesto nuestro sistema no está lleno de casos de corrupción e irregularidades. No, ni un caso de corrupción, ninguna cosa rara ha ocurrido. Nada. Vergonzosa la defensa que dan, ¿no? Pero bueno que se haya dado por otro lado la voltereta Matei, pero hay que estar atento con eso. Y más a futuro,
a medida que nos acercamos al periodo electoral de las primarias y la primera vuelta, vamos a mostrar algunas de esas otras volteretas porque la misma Matei, incluso ahora que dice más representar esos ideales de derecha, en su momento se ha dicho a sí misma de izquierda, en otros momentos no, tiene bien voltereta en otros lados. Pero vemos que va en esa dirección y al menos es bueno que se haya hecho esta denuncia de posible fraude electoral porque en verdad que es bastante grave y hay que evitar de manera absoluta que sean esas reformas que llevan inevitablemente a la intervención electoral del mundo político sobre las cajas de votos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece prácticamente esta amenaza del Partido Comunista a la que se sumó el Frente Amplio y también esta denuncia de fraude electoral que se haría con la reforma del gobierno que está anunciando Matei, que sería muy grave? ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Patricio Martínez, Babaman y Juan Pablo Rosales, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!